Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes 26 de junio, queridos hermanos. Estamos siempre en la semana 12 del tiempo ordinario. Y hoy celebra la Iglesia la memoria de San José María Escrivá de Balaguer, un santo sacerdote que nació en Barbastro, en España, en 1902, que fue ordenado sacerdote en 1925 y fundó por la gracia de Dios el Opus Dei, es decir, la obra de Dios, el 2 de octubre de 1928, cuando Dios le hace ver lo que espera de él y cómo es necesaria la santificación en el trabajo cotidiano. Por eso, San Juan Pablo llamó a San José María Escrivá, el día de su canonización, el santo de lo ordinario. Porque para San José María, cualquier trabajo que el hombre realice, siempre que éste sea un trabajo lícito y un trabajo digno, es una forma de santificación. Siempre en el segundo libro de los Reyes. Si ayer la primera lectura nos hablaba del destierro sucedido en el año 597 a.C., hoy tenemos que volver sobre una página bastante difícil que atravesó el pueblo de Israel. Ese destierro no fue el definitivo. En ese momento Nabucodonosor y sus tropas saquearon todo lo valioso de Jerusalén y deportaron a los mejores del pueblo. Quedaron unos pocos, con gobernantes más débiles que los anteriores. Y el Señor suscita a Jeremías para que hable a su pueblo entre la primera y la segunda deportación. Y Jeremías intenta por todos los medios convencer al pueblo para que vuelva a la práctica religiosa de la alianza y para que desista de alianzas con Egipto políticamente hablando, porque no les iban a librar del poderío de los babilonios. Pero los gobernantes de Israel no hacen caso, y el año 586, es decir, 11 años después, Nabucodonosor vuelve y ahora sí el destierro ya fue total. Es la página más negra de la historia del pueblo elegido, el fin del reino de Judá, como antes había sucedido con el reino de Samaria. Nabucodonosor quiso dar a Sedecías un castigo ejemplar. Mandó a justiciar en su presencia a sus hijos, luego le deja ciego, destruye Jerusalén y ahora sí que envía a todos al destierro. El salmo de hoy no podía ser otro. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. Es un salmo que surgió hacia el final del destierro, poco antes de que el rey Ciro abriera el camino para que volvieran a Jerusalén los israelitas. Estuvo a punto de consumarse la desaparición total del pueblo y de su religión, incluida la promesa mesiánica. Sin embargo, como es lógico, Dios siempre responde. Y Dios sigue demostrando que es fiel a la alianza. Por eso nosotros tenemos que aprender a confiar. Porque aun cuando en nuestra vida personal, en nuestra historia comunitaria, a veces aparezcan días totalmente negros como los que narra la primera lectura de hoy, entendamos que las promesas de Dios se seguirán cumpliendo en su tiempo y en su voluntad. Si la iglesia se debilita, si las vocaciones escasean, si la sociedad se paganiza, si las familias se tambalean en su misma estructura, si nuestras fuerzas fracasan, recordemos, las promesas de Dios
siempre se cumplen. A veces somos los que no hacemos caso al Señor. Él nos sigue enviando mensajeros para que nos llamen a la conversión, para que nos muestren el camino, pero como a Jeremías, muchas veces no les escuchamos y más bien queremos hacerlos a un lado porque nos estorban aquellos que hablan de Dios, aquellos que nos están diciendo que la vida que llevamos no conduce a ningún lado, y como queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, entonces nos cerramos de oídos, pero sobre todo de corazón. Tenemos que aprender a escarmentar en cabeza ajena. A la fidelidad de Dios debe responder día a día nuestra propia fidelidad, corrigiendo los desvíos que pueda haber en nuestro camino. A toda oscuridad le sigue la luz, como a la noche la aurora, o al túnel, por más oscuro y largo que sea éste, siempre le llega la salida, porque Dios permanece con nosotros. Y el texto de Mateo, ahora en el capítulo 8, inicia una serie de hechos milagrosos, exactamente 10, con los que Jesús corroboró su doctrina y mostró la cercanía del reino de Dios. Con el capítulo 7 se cerró el sermón del monte. Ahora, con estos 10 signos concretos, Jesús manifiesta su poder y a qué ha venido. Como había dicho él mismo, a las palabras le deben seguir los hechos, a las apariencias del árbol los buenos frutos. Las obras que él hace, curando enfermos y resucitando muertos, van a ser la prueba de que en verdad viene de Dios. Si no creéis a mis palabras, creed al menos a mis obras. Hoy cura un leproso. La oración de este buen hombre es breve y confiada. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús la hace inmediatamente eficaz. Lo toca. Y no olvidemos que nadie podía tocar un enfermo. Quedaba prácticamente impuro según las interpretaciones de la ley de Moisés. Y Jesús toca al enfermo y lo sana por completo. También Jesús quiere sanarnos de nuestros males. También nosotros somos débiles y necesitamos de su ayuda. Aprendamos hoy de este hombre enfermo, de este leproso, cómo debe ser nuestra oración. Llegó, se postró y con humildad y simpleza expresó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le exigió, sino que simplemente pidió. Así será nuestra oración. Porque a veces más bien vemos como una cierta prepotencia a la hora de acercarnos a Dios, porque a veces utilizamos frases que no son primero de cosecha católica y luego que dejan mucho que desear en boca de un creyente. ¿Cómo puede uno decir, yo declaro que estoy sano? ¿Quién soy yo para declarar? Yo declaro que usted pronto va a tener ese trabajo. Perdón, ¿quién soy yo para declarar? Y eso es exigirle a Dios. El leproso no le exige. Al contrario, Señor, si quieres, puedes sanarme. Así tenemos que orar. La iniciativa no parte de nosotros. Dios tiene más deseo de curarnos que nosotros mismos de ser curados. Y Jesús nos toca con su mano, y nos toca con los sacramentos, y nos toca a través de la mediación eclesial. Los sacramentos, como dice el Catecismo de la Iglesia, son fuerza que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante. Son acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Además tenemos que ser nosotros como Jesús, acercarnos al que sufre, extender nuestra mano hacia Él, tocar su dolor y darle esperanza para ayudarle a curarse. Somos buenos seguidores de Jesús si como Él salimos al encuentro del que sufre
y hacemos todo lo posible por ayudarle. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.